acá no asitatan ya Pokaprakiktua, Kunanaka Antaquisa. Aquí dice la prensa, el domingo 17 de septiembre de 2006, la gestión Villegas asegura que no se apartará del decreto 28701. El gobierno dará un perfil técnico a la nacionalización. Los viceministros, bienvenida a la Bolivia. Muchas gracias, muy buenos días a todos los que están escuchando y muchas gracias a ustedes por este espacio para poder comunicar nuestra postura y nuestra propuesta. Nosotros como Movimiento Humanista y Partido Humanista también de Chile, desde hace varios años atrás que hemos declarado públicamente y nos hemos pronunciado públicamente también a través de los medios de comunicación de allá de Chile, bueno, de los medios de comunicación que nos han abierto las puertas para expresar este punto de vista. Y esa postura es que nosotros proponemos una salida soberana al mar de Bolivia. Nosotros creemos que Chile tiene una obligación ética con este tema en cuanto a que es una Argentina, en la provincia de Mendoza, y de ahí se expandió a Chile y a demás países, buscando siempre, por supuesto, intentar que esta propuesta tenga un espíritu latinoamericano. Y estamos los humanistas buscando esta identidad latinoamericana, y ahí estamos en Bolivia, en Perú, en distintos países, en Chile, en Argentina, preguntándonos qué es ser americano. Esa es nuestra incógnita de hoy. Entre otras cosas, creemos que lo que hablaba recién Javiera del mar para Bolivia, también tiene que ver con esta reivindicación de reescribir la historia de Latinoamérica. ¿Quién ha escrito nuestra historia? ¿Quién la sabe? O sea, yo me voy entrando de cosas aquí en Bolivia que yo no sabía, porque uno ve la historia desde el punto de vista occidental, europeo, que le enseñan en el colegio. Entonces hoy estamos por reescribir la historia de Latinoamérica. Comer que ir para allá. Pero qué bueno. Sí, pero yo podría hacer las dos cosas, ¿no? Va a ser 50 cada uno, ¿no? O todos, 150 todos juntos. Yo creo. 25 minutos, dentro de 20 minutos ya se va a la... Oh.